Quisiera que meditáramos un poco acerca de la fe. Hablando de la batalla de la fe, cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Y cada creyente tiene que vivir y enfrentar cada día la batalla de la fe. No es que, bueno, nos convertimos y ya la hicimos, sino que cada día tenemos que enfrentar obstáculos en nuestra vida y en donde tenemos que agarrar o hacer uso de nuestra fe. Pero antes de continuar, quisiera que oráramos. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos ayuda a reflexionar cada día en nuestra vida. Bendice a cada hermano, Señor, y que al salir de acá de este servicio, Señor, podamos entender que tu Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y salir satisfechos y gozosos que hemos alabado a un Dios vivo, a un Dios que permanece por los siglos, a un Dios que está vivo y está en nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Como dije anteriormente, cada día nosotros nos enfrentamos a diferentes pruebas. Nos levantamos por la mañana y tú no sabes si vas a llegar a tu oficina o a tu centro de trabajo y tienes una carta de despedida. Puedes ir ese mismo día por la mañana o por cualquier día a visitar a tu doctor para un chequeo de rutina y te dicen que puedes tener cáncer. O puedes salir por la mañana tranquilamente como un buen día, como un día muy bendecido y quizás tener un accidente que puede cambiar tu vida para siempre. Vivimos en constante lucha espiritual en nuestra vida. Tú no sabes qué te depara mañana. Y en esos momentos difíciles, donde estás al borde de una cama en un hospital o al borde de una gran situación difícil, quizás económica, y en esos momentos es que donde tenemos que luchar esa lucha que le llamamos fe, esa batalla de fe. Porque es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Es fácil ser cristiano cuando te está yendo bien en el trabajo, cuando tienes muy buena salud, como decía el hermano, pero ¿qué cuando no tienes salud? ¿Qué cuando tienes dolores? Cuando tienes un ataque al corazón o tienes problemas económicos donde todas las puertas se te han cerrado. Entonces, en esos momentos cruciales de nuestra vida es que tenemos que entender que la batalla como cristiano es esa batalla y lucha de fe. Quisiera que leyéramos en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Fíjense bien la recomendación que nos dice el apóstol Pablo. Dice, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa es una constante lucha. Tenemos que pelear, dice Pablo, la batalla de la fe. Y cuando hablamos de batalla de fe o la guerra espiritual, el otro día miraba una caricatura, un cristiano con una espada y peleando con demonios. Pero en realidad no es eso. Es algo más. Tenemos que hacernos, dice la palabra, hacer uso de la fe en la batalla en la cual estamos librando. Entonces, cada día nosotros tenemos esas luchas, cómo enfrentar esa batalla. Una de las grandes batallas que como creyentes hemos enfrentado es la batalla de la salvación. Cuando no éramos cristianos, hubo una gran batalla en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Cuando tú ¿cómo entendías que abrías tu corazón a Cristo? ¿Cómo entendías que al aceptar a Cristo eres salvo por la eternidad? Y es un paso de fe, pero fue una de las primeras luchas que como cristianos nosotros tenemos. El paso de la fe, la lucha de la fe. Y yo te quiero decir, estimado amigo, si tú no eres salvo, si nunca has depositado tu fe en Cristo Jesús para recibir esa salvación que es gratuita, esa es tu lucha que tienes. En este momento tal vez tú no eres salvo y quisieras saber de Cristo. Quizás quisieras decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo, pero es la gran lucha que tú tienes en esa batalla de fe, en depositar tu fe en Cristo Jesús en esta tarde.
Entonces, esa fue la primera batalla que tuvimos como creyente, la batalla de la fe para recibir salvación. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios, tú no puedes decir que agradas a Dios si tú no tienes fe. Por otro pasaje también habla de que en Romanos 1:17, porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces la batalla de la salvación es tu primer batalla que tú ganaste, si tú eres salvo hoy en día. Ese momento precioso en el cual tú dijiste, deposito mi fe en Cristo Jesús para obtener esta salvación grande. Entonces esa es la primera batalla que como creyentes nosotros nos enfrentamos en esta lucha de fe. El otro aspecto en cuanto a la lucha de fe es la batalla de la duda. Cada uno de nosotros en un momento determinado tiene dudas. ¿Cuántos han tenido dudas? Todos pasamos por momentos, como les digo, no es lo mismo decir y pasar al frente, decir, todo está bien, somos felices en Cristo, amén, pero es distinto de cuando estás a la orilla de un ser querido que está en el borde de la tumba. Es diferente. O diferente cuando tú tienes un dolor o cuando tienes tu niño recién nacido que no sabes qué hacer. Entonces, en esos momentos es cuando nosotros vienen las dudas y Satanás ocupa eso para atacarnos y debilitarnos, desanimarnos y como consecuencia tener temor en la vida. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Qué diferente dijera la Biblia si Pedro no hubiera tenido dudas, si Pedro no hubiera tenido temor. Dijéramos, y Pedro caminó con Jesús sobre las aguas. No fuera bonito y diferente el tema, ¿no? Pero sin embargo dice que Pedro, al ver la tormenta, tuvo miedo, tuvo temor. Y cuando Jesús llega a rescatarlo, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la duda lleva a que nosotros tengamos temor. Si tú oras por algo y estás dudando, no tienes fe. Fíjense en lo que le estoy diciendo. Si tú dudas que Dios va a hacer algo en tu vida, si tú pides a Dios que va a hacer algo en tu vida, un milagro en tu vida, y dudas, no tienes fe. Porque la fe echa fuera la duda, la fe echa fuera el temor. La fe dice es lo que se espera, lo que no se ve. Entonces, pero si estás esperando algo que no ves, pero dudas, es vana tu fe. Y esos son los momentos que yo les digo, cómo orar a la orilla de alguien que tiene cáncer y decir, Señor, haz un milagro, y después estás dudando. O cómo poder decir, tengo esta situación tan grande en mi vida, económica, de salud, no sé lo que sea, y llegar a la noche y no poder dormir. Y es que no sé cómo voy a hacer. Es que el trabajo está malo, o es que no estoy sin trabajo, ¿y cómo hago? Y tienes dudas, obviamente, viene el temor, viene la angustia. Y no puedes descansar en la fe, no puedes descansar en la gracia de Dios. Entonces, uno de los grandes problemas y conflictos en nuestra vida como creyente es la batalla de la duda. Y eso lo vimos en Mateo 14 en adelante, la historia de Pedro. La fe, como les digo, la duda nos lleva a tener conflictos de fe. La duda nos lleva a tener temor. Ahora, otro problema que hay en cuanto a la fe, no solamente que necesitamos fe para obtener la salvación, no solamente que la duda nos lleva a tener conflictos y nos lleva a tener temor en nuestra vida. Como les digo, si tú oras por algo y dudas, ya no tienes temor, ya no tienes fe. Porque si tú oras y les pides algo a Dios y estás seguro que Dios va a hacer la obra, Dios lo va a hacer. A Pedro le pidió andar sobre las aguas a Jesús, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó cuando estaba en medio camino, en cuanto Dios, después de los primeros pasos? Dudó
y se hundió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos las circunstancias de la vida. Uno de los grandes bloques de nuestra fe, algo que nos bloquea nuestra fe, es la lógica humana. Porque si Dios dice, Dios te voy a hacer este milagro, y tú estás dudando, porque tienes que poner la lógica mental, la lógica personal en tu vida, en el asunto. Bueno, si tiene cáncer y no hay cura para el cáncer, pues no se va a sanar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que para Dios no hay nada imposible. Entonces, pero si tú depositas tu fe en eso, la historia es diferente. Pero si tú oras, oh Señor, cura el cáncer, sánalo de ese cáncer. Oh, pero el cáncer es incurable. Pues, Dios no puede sanarlo. Entonces ahí entra el conflicto de nuestra fe. Entonces la lógica afecta. Algo que me pasó hace años, quizás unos 18 años atrás. Quizás algunos hermanos nos conocen de años y saben la historia. Mi esposa y yo no pudimos tener hijos por casi 12 años. Bueno, cuando nació o salió embarazada de mi primer hijo, mi esposa, fue una gran alegría en la iglesia. Los hermanos nos saludaban alegres y nosotros contentos, la familia, que vamos a tener nuestro primer hijo después de 12 años y todo, y qué nombre, en mi mente volaba, ese día volaba, cómo le vamos a poner, qué nombre le voy a poner, y alegre, todo. Pero se acercó uno de esos hermanos, ¿no? Ustedes saben esos hermanos que se acercan para ponerte la espina. Hermano, me dice, ¿y ya pensó usted que usted no tiene seguro médico? Y que vale como $10,000 tener un niño acá en Estados Unidos. Y yo me puse a pensar, y como que el rollo se volteó, ¿no? Con las películas, ¿no? Y me desperté en mi realidad. Se me había olvidado que había cancelado el seguro médico. Y en esa noche, hermanos, honestamente, Dios me había hecho un milagro, porque el doctor lo dijo, eso fue un milagro. Mi esposo, ya nos habían dicho que no podíamos, que adoptáramos. Después de 5 años de tratamiento, de 2 operaciones, el doctor nos dijo, tienen que adoptar. Y Dios me hace ese milagro, y esa tarde el gozo se me quitó por un detalle, que no tenía seguro médico. ¿Se fijan cómo Satanás ataca en nuestra fe? Yo estaba viendo la fe, la obra de Dios en mi vida, pero un detalle, la lógica, el cómo y cómo voy a resolver el asunto, me quitó el gozo esa noche. No podía dormir. ¿Y cómo? ¿Y ahora qué hago? Y igual como muchos de nosotros, cuando queremos resolver nuestros problemas por nuestros medios, por nuestra lógica, nos lleva a perder el gozo, a perder el conocimiento de que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Quisiera llevarlos a un pasaje, algo así como, este fue el pasaje, hermanos, que Dios me usó o me dio fortaleza esa noche. Como les digo, yo no hallaba qué hacer, pedir a la familia, ¿verdad? Pedirle a los hermanos para pagar no sé cuánto valía el costo del seguro. Y dicho sea de paso, hermano, eso es historia. Mi hijo está acá y sin seguro con seguro. Ya está la historia. Dios hizo la obra también. Pero hay un pasaje en la Biblia que los hebreos en el tiempo del desierto sabían lo que comían, ¿verdad? Maná. Y la comida no cambió por muchos años. Creo que fueron 40 años que era maná en la mañana, maná en la tarde, y a como pusieran la cosa, era maná. Una cosa parecida, dicen, a la fruta o la semilla de almendra. Y entonces llegó el pueblo de Israel a decir, bueno, cuando estábamos en Egipto, qué rica eran las cebollas. Yo no, honestamente yo no voy a añorar. Si me quitan de la comida cebolla, yo no voy a añorar la cebolla. Pero no sé, pero aquellos, según la Biblia, los egipcios los israelitas estaban añorando la cebolla de Egipto. Oye, cuando teníamos cebolla, cuando comíamos carne, cuando comíamos peces del río sin pagar, decían, pero no estaban dándose cuenta que eran esclavos, ¿verdad? Y comenzaron a divagar contra Dios, a pensar de que Dios los había abandonado solo porque de su dieta les había quitado la carne o no tenían carne.
Y dicho sea de paso, los estudios ahora que enseñan como que la carne no está muy buena, ¿verdad? La dieta y todas esas cosas, la grasa, el colesterol. Y dicen que la semilla del maná tenía la proteína suficiente para sostener el cuerpo físico del pueblo de Israel. Porque Dios es sabio, Dios sabía lo que estaba haciendo con ellos. Pero sin embargo, en su ignorancia, comenzaron a pedir conflicto. Entonces vino Dios, Moisés fue a hablar con Dios y Dios le dice, bueno, alístate a 70 hombres de tal y tal tribu, así y así vamos a hacer. Y no solamente les voy a dar, porque Dios se enojó con el pueblo de Israel, no solamente les voy a dar un día carne, les voy a dar todo un mes, comer carne todos los días. Y entonces aquí es donde entra la lógica humana. Dice, en el verso 19, capítulo 11 del libro de Números, dice, cuando Dios le contesta a Moisés, ver cómo había caído el pueblo de Israel, Dios le contesta, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga, ahí está lo cómico de Dios, o lo que Dios hace con nosotros en veces cuando somos necios, hasta que os salga, dice, por las narices y lo aborrezcáis, dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraréis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Eso es lo que decían los israelitas. ¿Por qué salimos de Egipto? Y si aquí no comemos carne, ¿verdad? Entonces Dios se molesta y no solamente le dice que van a comer un día, sino todo un mes. Y miren la lógica de Dios, del hombre. Moisés ya había visto un milagro. Venía el pueblo de los egipcios detrás de ellos y Dios le abre el mar en dos, ¿verdad? En 2 mitades. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Sabemos la historia, ¿no? Al menos algunos han visto la película, tal vez. Pero, ¿saben? Moisés no entendió esto. Y miren la lógica del hombre. Entonces dijo a Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Fíjese bien la lógica. Y se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Solamente te digo, cuando tu lógica te lleve a decir no se puede, solo recuerda este versículo. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Hermano, eso es lo que nos pasa. Comenzamos a la lógica. Oh, no podemos hacer esto. Oh, no puedo ser sano de esto. O yo no puedo hacer esto. Y comenzamos como que Dios no puede hacer el milagro. Pensamos como que Dios no puede hacer la obra en nosotros. Por nuestra lógica, por lo que miramos lo que tenemos. Imagínense Moisés, la lógica de Moisés dice que si se juntaran todos los peces del mar, aún no era suficiente. Yo no tengo la menor idea qué pasaría si se juntaran todos los peces del mar. Serían toneladas y toneladas y toneladas de peces. Pero aún en la lógica humana, Moisés dijo, no, aún si se juntara toda la carne, las ovejas, todo lo que tenemos, aún si se juntaran todos los peces del mar, no será suficiente. Y eso es lo que nos pasa en la batalla de nuestra fe, en que la lógica nos bloquea, la lógica no nos deja desarrollar nuestra fe. Entonces, hermano, cuando tú tengas problemas y vengan esas ideas, esos conceptos, esa lógica, acuérdate, la fe, estás en esa lucha, o te dejas caer en ella o te levantas en ella. Otro aspecto importante en cuanto a la batalla de la fe es los pensamientos. Alguien escribió lo siguiente, tú eres lo que piensas, bueno, la Biblia lo dice también, cual tal piensa el hombre en su corazón, tal es. Tú eres lo que piensas. Tus pensamientos van a bloquear tu fe. En cualquier momento en tu vida, en esos momentos cruciales, los pensamientos afectan tu fe.
Dice Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Acuerda, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia hacia Cristo o de Cristo. Como ven, los pensamientos afectan. Alguien escribió, dice, quien no controla sus pensamientos, no controla sus acciones. Si tú no controlas tus pensamientos, no controlas tus acciones. Otro escribió, si tus pensamientos te llevan a tu carácter te lleva a tus convicciones. En otras palabras, tus convicciones es el resultado de tus pensamientos. A como tú piensas, actúas. En el medio en el cual tú te manejas, así actúas en determinados momentos en tu vida. Entonces los pensamientos afectan tu fe. La fe va a estar determinada y te va a la duda, los pensamientos, la duda, la lógica, te va a llevar a un momento de decaimiento, de desánimo. La causa de la depresión en muchos hogares y en muchas personas es el resultado de la falta de control de pensamientos. ¿Me entienden eso? Y como cristianos, nosotros no podemos caer en ese juego contra Satanás. Tú tienes que saber controlar cuando en momentos difíciles tú tienes esa duda. En esos momentos difíciles que tienes temor, esa duda, ese temor te va a llevar a una depresión. La lógica de ver de que no puedes resolver los problemas con tus medios. Entonces, todo eso te puede llevar a la depresión, al desánimo. Es ahí donde tú tienes que controlar los pensamientos. Hay algunas situaciones que, por ejemplo, dice la palabra que nadie es tentado más de lo que pueda resistir. O nadie va a ser probado más de lo que pueda resistir. ¿Saben qué? Hay hermanos que tienen problemas grandes en su vida. Hermanos que están sufriendo quizás con corazón, con marcapasos, con enfermedades. Y quizás tú estás sano, quizás tú nunca has sufrido una operación. Pero lo que quiero decirte con eso es que quizás tú no eres capaz de resistir una operación. ¿Me explico? Entonces, Dios nos dando pruebas de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra naturaleza humana. Y nunca nos va a llevar a pruebas, nunca nos va a llevar a dificultades más de las cuales nosotros podamos resistir. Entonces, en conclusión, ¿cómo vamos a tener fe en nuestra vida? ¿Cómo podemos tener fe en esta guerra? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Ahora, la única manera de tener fe es a través de la palabra de Dios. No es a través de oír mensajes y mensajes. Tal vez algún pastor predica mensajes motivacionales y dice, yo voy a comprar esa serie. No, tú necesitas leer la Biblia. Tú necesitas crecer en la palabra de Dios. Tú no vas a tener fe prestada de otro. Nosotros no podemos vivir por la fe de otro. Es tu propia fe, es tu propia batalla. Entonces tú tienes que buscar la fe en el manantial seguro que es la palabra de Dios. Y es por eso que si tú no estás leyendo la Biblia, si tú no estás leyendo de una manera consciente, porque hay personas que dicen, me leí 3 capítulos, y le preguntan, ¿qué leíste? No me acuerdo, pero me leí 3 capítulos. Entonces, no es eso, sino que cuando tú lees la Biblia, interpreta qué Dios te está queriendo decir. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para ti? Y yo te pregunto, ¿has leído la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces, cuántos versículos? ¿Qué te dijo Dios esta semana? Hace años leí de un pastor famoso, apellido Wilkerson, que fue el pastor que llevó a Nicky Cruz a los pies del Señor. No sé si conocen la historia de la cruz y el puñal, ese libro.
él llegó a una reunión de como de 500 pastores y se paró al frente de ellos y les dijo, ¿qué les dijo Dios esta semana? Y volvió a hacer la pregunta, ¿qué le dijo Dios esta semana? Y ninguno de los pastores se levantó de pie. Entonces dijo lo siguiente, si Dios no le habló esta semana, es porque no tuvieron intimidad con Dios esta semana. Entonces, como iglesia, ese es uno de los problemas fatales de nuestras iglesias, porque no tenemos esa relación, no buscamos la fuente, que es la palabra de Dios, buscamos pastores para oír, buscamos líderes para escuchar, buscamos cassette, pero ya no existen cassette, ¿verdad? Videos o CDs o MP3 para oír y escuchar, pero no vamos a la fuente, que es la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros vamos a tener problemas de fe siempre. Necesitamos tener intimidad con Dios para crecer, para en esos momentos a solas con Dios expresarle lo que necesitamos. Ahora, la fe tuya es tu propia lucha. Jesucristo dijo, toma tu cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Tú sabes de qué te tienes que negar en esta batalla de fe. Tú sabes cuáles son tus conflictos. Tú sabes cuáles son tus problemas. Tú sabes cuál es la debilidad que tú tienes. ¿Y cuál es la debilidad en la cual Satanás te está atacando? Tú sabes. O sea, no necesitas pasar al frente, levantar la mano y hacer una vigilia para declamarlo. Tú sabes de qué estoy hablando. Tú sabes cuál es tu problema. Puede ser envidia, puede ser cualquier conflicto en tu vida. Puede ser inclusive pecado. El pecado que mora en nosotros, decía Pablo. Pero nosotros en ese momento de intimidad es donde podemos expresarle lo que realmente somos a Dios. Como le digo, no es lo mismo venir acá, levantar la mano y exponer nuestra mejor cara que exponer nuestra vida ante Dios, donde no podemos ocultarle nada, porque Él conoce hasta los más íntimos pensamientos de nuestra vida. Entonces ahí es donde nosotros podemos confesarle a Dios nuestras debilidades, y es a través de esa relación con Dios es que podemos crecer en la fe y estar constantemente listos en esa lucha constante de la fe. Como les digo, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, qué te va a decir el doctor, qué accidente podemos tener. Y en esos momentos es cuando tenemos que reaccionar y levantarnos en batalla de fe. Ahora, hay momentos en la vida que Dios dice no. Amén. Hay momentos en la vida que nosotros decimos quiero esto, quiero lo otro. Pero Dios dice no. Y en veces Dios tiene su mejor plan. Dios tiene su mejor propósito. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Perdón, 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios a los que le ama todas las cosas le ayudan a bien. A lo mejor pierdes el trabajo mañana, pero no sabes si es dentro del propósito de Dios. A lo mejor estás enfermo mañana, pero tú no sabes si está dentro de los propósitos de Dios. Hace años un misionero decía que se enfermó gravemente y fue a parar al hospital. Y en el hospital, hablando con la enfermera, esa enfermera aceptó a Cristo. Y él decía entonces, mi propósito no era que yo me enfermara, mi propósito era que yo llegara a ese lugar para que esa enfermera fuera salva. Entonces, ese es lo que nosotros, en ese contraste que tenemos que entender la vida, que todo lo que gira a nuestra vida, Dios está en control. Si Dios nos da una enfermedad, Dios tiene control de esa enfermedad. Si Dios nos da un problema, Dios está en control de ese problema. Y por eso es que dice la palabra que a los que ama, Dios todas las cosas le ayudan a bien. Para concluir, quisiera que leyéramos el versículo 35 en adelante.
¿Habrán problemas mañana? Sí. ¿Habrán problemas cada día? Sí. Pero hay un pasaje precioso en la Biblia y quiero dejarles con este pensamiento. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por cuanto está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, fíjense bien esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios está en control y nada nos podrá separar del amor de Él. Habrán dificultades en la vida, habrá momentos de dudas, habrá momentos de luchas. Pero como cristianos, cada día tenemos que luchar esa batalla de la fe. Y otro versículo que dice en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acordémonos, hay paz en medio de los momentos difíciles. Hay esa paz que nadie la entiende, pero esa paz solamente la obtenemos a través de Cristo Jesús. Pueden inclinar sus rostros, vamos a orar. No sé cuál es la rutina acá, pero quisiera concluir orando. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este momento. Te ruego, Señor, y te doy gracias por el privilegio de saber que la victoria ya ha sido ganada. Tú estás con nosotros, Señor, y que hay momentos difíciles, sí. Hay momentos de temor, sí. Hay momentos de falta de fe en nuestra vida, sí. Pero, Señor, sabemos que tú nos ayudas, tú estás en control. Solamente te ruego, Señor, que nos ayudes y que nos levantes en medio de cualquier tribulación, Señor, en la cual podamos enfrentar en nuestra vida. Te damos y te rogamos en Cristo Jesús. Amén.